Hola, hola. Hoy es 10 de agosto del año 2025. Bueno, en este programa se resuelve la pregunta planteada en el programa pasado. ¿Los supremacistas blancos tienen linaje neandertal? Bueno, si ustedes quieren ver mis dos programas anteriores, les dejo el link atrás en la descripción de este programa abajo. Bueno, voy a señalar el orden de aparición de las tres especies, de las últimas tres especies de humanos que existieron sobre la Tierra. Bueno, en el programa pasado vimos que de las tres especies que quedaron sobre la Tierra, aquí vamos a señalar por orden de aparición. Primero apareció el Neandertal. Recuérdenlo bien, el Neandertal fue el primero que apareció sobre la faz de la Tierra en Europa, en las partes ya frías del norte. Posteriormente aparece el Homo sapiens en África. Aquí lo vemos el lugar, en el este de África. Por último, aparece el Decinoviano, aparece aquí en Asia. ¿eh? Bueno, por la latitud, bueno, tienen diferente color. El Homo sapiens de África es negro, el Neandertal del norte de Europa es blanco y el decinoviano en Asia es amarillo con ojos rasgados, ¿verdad? Bueno, vamos pues a continuar. Actualmente, los ciudadanos de cada país de la Tierra heredaron características de uno o de varias de estas especies, de este tipo de humanos que existieron en la historia. Antes del descubrimiento del genoma humano, había científicos que opinaban que con respecto a estas razas, entre ellas eran unas superiores a otras, por el hecho de que éstas tenían características heredadas de tal o cual especie humana. Y esta idea estaba reforzada porque de estas tres especies de humanos que existieron, no eran iguales, no eran iguales entre ellas. Tenían diferentes, había diferencias en el arte, en el lenguaje, en habilidades para cazar. Unos eran más inteligentes que otros, En su constitución cerebral también había diferencias. Bueno, como los supremacistas blancos en Estados Unidos reclaman ser superiores a los demás, y además estos supremacistas blancos pues son descendientes de los primeros colonos ingleses que llegaron al este de Estados Unidos de Europa. ¿eh? Por eso existía la sospecha fundada de que estos supremacistas blancos de Estados Unidos son del linaje neandertal. Solamente una sospecha. Bueno, en el programa pasado estábamos investigando a base de evidencias científicas de cuál de las tres especies de humanos era superior a las demás. Bueno, para ello decidimos explicarlo en forma pedagógica la vez pasada. Diseñamos entonces un supuesto torneo dividido en 6 juegos, donde van a competir estas tres especies, que se van a disputar quién de ellos es superior. Bueno, el primer juego se trataba de quién había tenido la gloria de aparecer primero sobre la Tierra. Y este lo ganó el Neandertal. Este primer juego lo gana el Neandertal. El segundo juego se disputaba quién era superior de acuerdo al color de piel. En este juego hubo un empate, pues se demostró que el color de la piel es meramente accidental e intrascendente. Bueno, el tercer juego era para ver qué especie tenía mejor habilidad para trabajar en equipo, ¿verdad? Por ejemplo, para cazar, etcétera. Bueno, y este lo ganó el Homo sapiens. Bueno,
En el cuarto juego es muy importante. El cuarto juego se trataba de quién era físicamente más fuerte y este lo ganó el Neandertal. Bueno, el quinto juego se trataba de quién de estas especies era más inteligente, según la ciencia, y este lo ganó el Homo sapiens, por lo que había un empate técnico. Dos juegos fueron ganados por el Neandertal y dos juegos ganados por el Homo sapiens. El desempate se va a dar en el transcurso de este programa, en el sexto y último juego, que se va a tratar de quién tiene más facilidad de adaptación al entorno, ¿verdad? Este juego se va a realizar hasta el año 1621 de nuestra era, que este año, esta fecha coincide con el famoso festejo del Día de Acción de Gracias que hacen los estadounidenses e incluso le dan más importancia que a la Navidad. ¿Eh? Bueno, mientras llega el año 1621, vamos a continuar con nuestra narración. Bueno, continuando, hace 85,000 años, el Homo sapiens, que tuvo aquí su origen en África, comienzan a migrar, comienzan a ir hacia el norte de África, cruzan el desierto del Sinaí y de aquí un pequeño grupo se dirige hacia Europa, un pequeño grupo de Homo sapiens. Precisamente les fue como en feria, les fue muy mal porque ahí se encontraron con los Neandertal que furiosos los combaten en turbas y estuvo pobrecitos, estuvieron hasta en peligro de extinción, casi prácticamente los acabaron, prácticamente. Bueno, siguen su camino, pasan por la India. En este lugar, otro pequeño grupo de Homo sapiens se dirige hacia Australia. Ahorita me voy a hacer un ladito aquí para que lo vean. Se dirigen hacia Australia. Ahí están, ahí llegan. El grueso, el grueso de los Homo sapiens siguen su camino hacia el noreste de Asia. Ahí se encuentran con la otra especie del decinoviano. Parece que se llevan bien, más o menos. Eh, ahí se cruzan también, siguen su camino, ya los decinovianos también los acompañaron en un tramo, siguen su camino, su migración hacia el noreste de Asia, pero en el camino, como va cambiando el clima, se van acercando al polo norte, el decinoviano ya no pudo soportar los cambios, se fue extinguiendo por cuestión natural, no soportaron el cambio de clima, por lo que prácticamente los Homo sapiens siguen solitos, llegan hasta Asia, aquí lo estamos viendo, llegan al estrecho de Bering, donde había entre Asia y América, había una pequeña porción de agua que, como estamos al final de la glaciación, se congela el agua y eso permite un paso terrestre de hielo. Entonces, por ahí pasó el Homo sapiens. Cuando pasaron a América, los primeros que llegaron, Homo sapiens, que llegan a América, porque América estaba vacío, no había humanos, llegan hace 15,000 años, ¿eh? Llegan hace 15,000 años. Bueno, vamos a comentar también que durante el trayecto, desde que salen de África hasta que llegaron a América, pasaron 70,000 años, muchas generaciones, se llevaron muchas generaciones, hace 70,000 años que duró la travesía. Bueno, en el programa pasado me ganó la emoción
y les dediqué una diana cuando el Homo sapiens estaba entrando precisamente, ponía sus pies en América. Vamos a verlo este pequeño tramo del video. Y los Homo sapiens hicieron la proeza de pasar el estrecho de Bering. Por fin llegó el gran momento memorable de la historia. En este momento, los Homo sapiens acaban de cruzar de Asia hacia la América. Pasaron el puente terrestre, ya llegaron por primera vez a la América. Los primeros Homo sapiens, los gloriosos Homo sapiens, que hicieron un gran sacrificio durante miles de años caminando, exponiéndose a muchos peligros, y al fin ya llegaron. Ellos son nuestros verdaderos padres. De ahí venimos, toda la América venimos de ahí. Es emocionante y merecen una felicitación por esa proeza histórica. Una diana para ellos. Pues sí, ya están aquí. Ya llegaron los primeros habitantes de nuestra América. Otra diana, otra diana, otra diana y otra felicitación. Bueno, pues de ahí, fíjese. Bueno, continuando, siguen su camino y llegan hasta la Patagonia. Aquí observamos que todos los habitantes de América, todos, son morenos o bien son con facciones de decinovianos, por motivo de que eran cruza con el Homo sapiens. Por eso vemos, aquí vemos un habitante de Alaska, que ya está cerca del Polo Norte, que tiene ojos rasgados. Bueno, en el programa pasado vimos que los Homo sapiens que salieron de África eran originalmente de piel muy negra por el efecto de la melanina, que es una sustancia que genera el cuerpo para protegerlos de los rayos ultravioletas del sol. Pero al llegar cerca del Polo Norte, desaparece este pigmento, desaparece la melanina, ya no es necesario, puesto que los rayos del sol en esta latitud ya son muy débiles. Bueno, también comentamos que los supremacistas blancos sufrieron ahí una grave derrota ideológica, pues el color de la piel no indica la superioridad de razas, sino que es meramente accidental. Aquí cabe la pregunta, ¿de dónde vienen los supremacistas blancos de Estados Unidos? Bueno, ahora vamos a ver cómo estos Ku-Klux-Klanes famosos se aprestan a justiciar a un negro. Palestina blanca y la reconstrucción radical. Los miembros del clan la restauración de la sociedad a través de la intimidación y la... Es un tramo del video muy difícil de conseguir. Muchas cosas tratan de, bueno, de que no sepa mucho. O bien, como decía mi abuelita, bueno, ¿y a estos quién los parió? Bueno, acuérdense que hubo 3 especies sobrevivientes. Bueno, pues la tercera especie se quedaron, los neandertales se quedaron en Europa, esos se quedaron allá aparte. Estos eran de piel muy blanca y aparte eran muy fuertes.
esta especie de humanos no eran tan versátiles como los Homo sapiens. Por eso permanecieron aislados. Fíjese nada más, permanecieron casi inmóviles ahí en Europa cerca de 350,000 años. No hicieron vida comunitaria. ¿Por qué? Porque eran muy belicosos, peleaban entre sí y agredían a sus vecinos. Bueno, vamos a ver la parte de un documental que ilustra esto para que vean que realmente es cierto, ¿eh? Bueno, vamos a verlo. Y en Alemania se descubrió uno de los casos más estremecedores de todos los tiempos. Erheim, el cementerio masivo más grande de la prehistoria, jamás excavados, pero lo más inquietante es que no fue una comunidad atacada desde fuera, sino que todo apunta a que la masacre fue provocada por la misma comunidad. A las afueras de esta aldea, de unas 15 acres, los arqueólogos encontraron al menos 80 fosas comunes, con una cifra estimada de 500 víctimas desde recién nacidos hasta ancianos. Es el equivalente moderno a que un pequeño pueblo organizara fosas para 800. 0 personas. Y lo aterrador no termina con los números. Los cuerpos fueron intencionalmente desmembrados, los huesos fracturados, los cráneos abiertos en dos, a pesar de vivir en un mundo sin carreteras, sin caballos, sin mapas. El pueblo de Herzheim llevaba a cabo campañas de guerra a una escala sorprendente. Sus víctimas no eran solo vecinos cercanos. Algunos provenían de culturas que estaban a casi 500 kilómetros de distancia. Llegaban de todas partes, desde montañas azotadas por el viento hasta valles fértiles, desde cazadores recolectores nómadas hasta agricultores asentados. Todos sangraron frente a las puertas de Herzheim. Eso nos dice que no eran asesinatos al azar, eran campañas con estrategia, con planificación, con logística. Y lo más loco es que toda la aldea de Herzheim pudo haber tenido menos de 50 personas viviendo en ella. Una comunidad pequeña, pero con una oscuridad difícil de imaginar. Y entonces surge la gran pregunta: ¿quiénes eran esas víctimas? ¿Prisioneros, esclavos o simples viajeros que tomaron el camino equivocado? Nadie lo sabe con certeza. Así como tampoco se sabe qué pasó con los propios habitantes de Herzheim. Hay indicios de que el poblado fue abandonado justo después de las masacres. Tan solo 50 años más tarde, ya no quedaba nadie. ¿Será que otro grupo llegó buscando venganza? Sea cual sea la verdad, hay algo que no se puede negar. Herzheim es uno de los lugares más escalofriantes que ha descubierto la arqueología. Comunidades que perseguían forasteros solo para mutilarlos, y algunos que enterraban vivas a sus víctimas como una forma de declarar poder. Los asentamientos dejaron de ser símbolos de paz para convertirse en blancos de exterminio, y el vecino, si no era conocido, se volvía una amenaza que había que eliminar. Bien, ahora vamos a responder a la pregunta. ¿Cuándo los blancos aparecieron en Mesoamérica? ¿Cuándo? Entonces vamos a ver, ¿cuándo llegan los primeros blancos a América? Bueno, voy a hacer un lado para que vean bien. Bueno, los primeros blancos que llegan son procedentes de Europa. Aquí está todo Europa. Europa es zona controlada por los neandertales, toda Europa. Bueno, los primeros blancos que llegaron fueron los vikingos. Llegaron del norte de Europa, de los países nórdicos. Llegan en el año, fíjense bien, en el año 1000 después de Cristo. Hacen esa travesía y llegan a Canadá, a la zona de Terranova. Llegan. Posteriormente, en el año 1492, salen de España, sale Cristóbal Colón en el año de 1492, 12 de octubre, llegan a las Antillas. Posteriormente, los blancos ya llegarán a México. Bueno, por último, en el año 1620, llega otra migración procedentes también de Europa
de Inglaterra y llegan a la costa este de los Estados Unidos. Aquí está. Ahí se establecen. Bueno, ¿qué significa esto? Que el continente americano estuvo 14,000 años, 14,000 años donde exclusivamente había morenos y esquimales al norte, allá por Canadá. Mucho tiempo, hasta que llegaron los blancos, precisamente. Bueno, entonces vamos a ver que los primeros blancos que llegan a las costas este de Estados Unidos. Actualmente, el gobierno de Estados Unidos y los historiadores oficiales se refieren a estos blancos como los colonos, que dicen que son los primeros colonos. Bueno, pero ¿quiénes son los? Cuando alguien es, por ejemplo, cuando van a colonizar la luna, el espacio, bueno, van a colonizar porque no hay nadie. Se entiende que por eso van a colonizar, no hay nadie. Pero ellos le llaman así, los colonizadores. Pero los habitantes nativos de los Estados Unidos se refirieron a ellos como los invasores, como invasores se refirieron. ¿Ya ve? ¿Cómo cambia de acuerdo con la óptica de cada quien? Bueno, pero los supremacistas blancos se refieren a estos primeros blancos que llegaron con mucho orgullo. Se refieren, ¿saben cómo? Les llaman los padres peregrinos. ¿Por qué le llaman los padres peregrinos puritanos? Porque los supremacistas blancos, pues de ahí precisamente, de ahí provienen. Bueno, ahora vamos a ver, de estas 3 migraciones que llegaron de Canadá, ¿qué aportaron? Bueno, ¿cuál fue la aportación de los vikingos en Canadá? Bueno, pues prácticamente no aportaron nada, fue nulo. Bueno, vamos a decir, en Canadá se descubrió un sitio arqueológico con restos de edificios de madera. Había un taller y una forja. Se cree que era una estación de paso de los vikingos para pasar ahí el invierno y además ahí reparaban los barcos. Pero esta ocupación fue muy breve y los vikingos de ahí ya se llevaron las herramientas, todos los objetos de valor. Hasta ahí quedó. Bueno, ahora vamos a ver, de los blancos que llegaron a México, ahí se hicieron algunas aportaciones a la cultura. Vamos a ver qué aportaciones hicieron estos blancos a la cultura de los aztecas. Bueno, vamos a enumerar 2 aportaciones que hicieron. Primera aportación, destruyeron completamente la ciudad de Tenochtitlan. Completamente fue destruida. Esta ciudad estaba construida sobre un lago que era hermosísima y era más bella, mucho más bella que la ciudad de Venecia. Era una obra de ingeniería de los indígenas. Bueno, segunda aportación. Hernán Cortés, un español como buen neandertal, en forma traicionera, fíjese lo que hizo, convocó a un diálogo con las autoridades de Cholula, que actualmente se encuentra en el estado de Puebla. Estas autoridades le prepararon una bienvenida a Hernán Cortés y su tropa. Pues bien, ya estando en la ciudad, en forma artera y cobarde, Cortés ordenó a sus tropas asesinar a la gente del pueblo desarmada. La matanza fue tan grande que duró, fíjense bien, de 2 a 3 días. Según el propio Hernán Cortés declaró que en solo un par de horas sus tropas mataron a 3,000 hombres, a 3,000 ciudadanos desarmados. Bernal Díaz del Castillo, que es un famoso historiador, dice, fíjese lo que dice, dice, matamos a muchos de ellos y a otros se quemaron vivos.
El historiador oficial de Cortés, que es Francisco López de Gómara, habla de que fueron. Bueno, de la aportación que hicieron los llamados colonos ingleses, de la aportación que hicieron los ingleses de los pares peregrinos a la nación americana, ¿verdad? Eso, mis amigos, pues merece mención aparte, mención aparte. Es una larga lista de aportaciones que hicieron. En un futuro ya les iré narrando en programitas de 15 a 20 minutos máximo para no cansarlos. Bueno, pues bien, por fin, vamos al sexto y último encuentro donde se va a decidir cuál de las dos especies finalistas, Neandertal o Homo sapiens, es más apto de acoplarse a los cambios de la naturaleza. Bueno, ahora vamos a ver cómo luce el podio. Vamos a ver. Estamos viendo que llega el primer contendiente, el Homo sapiens. Bueno, pero ¿qué pasa con el Neandertal que no llega? ¿Dónde está? No llega, aún todavía lo están esperando, no llega. Pues aquí vamos a dar la triste noticia de que el Neandertal ya se ha extinguido muchísimos años atrás. Ya se extinguió ya hace 40,000 años atrás, imagínense nada más. Bueno, con esto culmina la última y más grandiosa batalla de la historia. La especie humano ganador es el Homo sapiens. Bueno, aquí hacemos un rápido comentario de que la humanidad se libró por un accidente de que hubiera, fíjese bien, de que hubiera dos especies de humanos entre nosotros. Y entonces si hubiera sido la creencia que tiene el 60% de la población estadounidense, hubiera sido de que realmente hay una raza superior, ¿verdad? Una más inteligente que la otra. Bueno, pero no fue así. Bueno, con esto, al fin, ya se despeja la pregunta del primer programa. ¿Los supremacistas blancos son de origen neandertal? Bueno, la respuesta es no. Claro que no. Los supremacistas blancos también provienen de los Homo sapiens, como provenimos todos. Acuérdense que el Homo sapiens comenzó a emigrar. Una parte de ellos se dirigieron a Europa, una pequeña parte. Y a esa pequeña parte que se dirigió hacia allá ya no llegó, bueno, posiblemente ya no llegaron, unos cuantos, porque los neandertales los atacaron con mucha furia, prácticamente los aniquilaron, casi al borde de la extinción. Bueno, pero unos cuantos de estos Homo sapiens lograron sobrevivir y continuaron su viaje hacia Europa, continuaron. Al irse extinguiendo el Neandertal por no adaptarse a los cambios del clima o por perder diversidad genética a causa de su aislamiento, los Homo sapiens poco a poco fueron tomando su lugar, y ya para el año de 1620, pues ya toda Europa, todo era Homo sapiens, todo. La gran pregunta es, ¿por qué los Homo sapiens de Europa se comportaron como sanguinarios neandertales en los países que fueron conquistando, en África, en Asia y en América? ¿Verdad? Parafraseando a un viejo político mexicano que dijo,
llegaron los bárbaros del norte. Aquí les muestro la foto de esta famosa frase, ¿eh? Y para mis alumnos queda como un trabajo de investigación quién es el autor de esta frase, quién es el autor. Ahora bien, queda para la reflexión. ¿Por qué los Homo sapiens que poblaron la América construyeron, fíjense bien, mientras los Homo sapiens que poblaron América construyeron hermosas culturas, las cerca de 500 tribus indias de Norteamérica, los aztecas y los mayas de México, la cultura inca del Perú, etcétera, etcétera? Y por otro lado, después que transcurrieron 14,000 años, llegan a América los Homo sapiens que llegaron a destruir, nada más a destruir las culturas que habían construido los antiguos Homo sapiens y a masacrar a sus pueblos. Bueno, estudios modernos indican que los Homo sapiens europeos, tienen hasta un 4% de genes de Neandertal como herencia. Y nos preguntamos, ¿esto explicaría la diferencia entre Homo sapiens americano y el Homo sapiens europeo? Bueno, se queda la pregunta. Otra posible explicación de dicha diferencia sería por culturas diferentes entre ellas, o bien por haber tenido diferencias en el adoctrinamiento ideológico de sus respectivos gobiernos. Bueno, esperemos que la ciencia nos dé la respuesta en el futuro. Por lo pronto podemos concluir que todos los seres humanos sobre este planeta somos iguales, a diferencia, quizás se deba a factores culturales o de otro tipo. Bueno, aquí entran en acción las ciencias sociales, la psicología, y aún se plantean nuevos problemas filosóficos. Bueno, hasta aquí llegamos. Gracias por su atención. Hasta la próxima semana. Gracias.